En Memorias que Perduran de hoy tendremos una entrevista con un ex dirigente del distrito minero de Matilde. Pero también decir que nuestro entrevistado fue dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, fue ex rector de la Universidad Nacional del Siglo XX, fue gerente de la empresa minera de Huanuni, pero además ministro de Minería en el gobierno de Evo Morales. Tendremos muchísima conversación con él en estas Memorias que Perduran, que trata de recoger la semblanza de vida del personaje. Y el personaje de hoy se trata de José Guillermo D'Alense Salinas, que además él es abogado. Quiero darle la cordial bienvenida a Guillermo en este programa de Memorias que Perduran y solicitarle su saludo inicial al público que verá el programa. Primero agradecerte, Constantino, por la invitación que me has hecho para conversar. Me parece interesante el programa para recuperar la memoria, porque estamos viviendo una etapa muy especial, no solo en el país, sino en el mundo entero, en que la memoria es avasallada todo el tiempo y las políticas que se están desarrollando a nivel mundial también no tienen mucha relación con nuestra historia. Guillermo, ¿dónde naces? Yo he nacido en Colquiri. Mi Colquiri. Mamá fue trabajadora de Colquiri. Yo nací en el mes siguiente al colgamiento del presidente Villarroel. A Gualberto Villarroel lo colgaron el 21 de julio del 1976 y yo nací el 18 de agosto del 46. Pero mi familia tuvo que abandonar Colquiri porque mi papá fue retirado, según contaba mi mamá, porque después del colgamiento de Villarroel, los trabajadores mineros del país en todos los distritos desarrollaron asambleas de protesta contra ese crimen. En algunos lugares inclusive pretendieron marchar hacia La Paz para descolgar el cadáver. Sin embargo, la situación de las carreteras de ese tiempo no eran como son ahora y los viajes hubieran tardado mucho, por eso que no se produjo movilización hacia La Paz. Sin embargo, para la asamblea que se desarrolló en Colquiri, mi mamá contaba que mi papá tocó la sirena, tocó el pito que llamaban en las minas. Y como consecuencia de eso, él fue retirado en el mes de septiembre. Y tuvieron que abandonar Colquiri, trasladándonos a Oruro. O sea que yo he vivido en Oruro desde un mes más o menos. Y bueno, me considero orureño, aunque en todos mis papeles, a partir de mi carnet de identidad, dice que he nacido en la provincia de Inquisibi, ¿no? En Colquiri. Colquiri tiene muchísima historia. Hemos entrevistado, por ejemplo, a este periodista que nació en Uncía, estuvo de embajador en México con Evo Morales. Cocomanto, Jorge Mancilla Torres. Claro. Y él nos cuenta pasajes interesantes de una masacre que hubo en Colquiri. Pero también la radio Vanguardia de Colquiri. ¿Qué recuerdos? Aunque me dices que te has ido de un mes hacia Oruro. Claro. Más bien preguntar recuerdos que tienes de Oruro. Claro, en Oruro he vivido toda la infancia, he ido a la escuela, al colegio, inclusive a la universidad. Y Colquiri he conocido después de cumplir 20 años. Oh, ya. ¿No? Oruro en ese tiempo era el centro, digamos así, de donde llegaban todos los comerciantes y todos los artesanos para viajar los días de pago a las distintas minas. O sea que Oruro era un centro de
actividad económica intensa. Ajá. De Oruro tenían que desplazarse los comerciantes, por ejemplo, llevando todos los productos hacia Colquiri, ¿no? Hacia Huanuni, Catavi, siglo XX, Mina Bolívar, inclusive a las minas de La Paz, Cateviloco, Caracoles. Oruro era ese centro y precisamente por eso se desarrollaba una gran actividad. Y yo todavía he visto los vestigios, digamos, de las épocas en que la minería empezó a despegar en Bolivia. En Oruro estaban hoteles interesantes que eran utilizados por los técnicos extranjeros que venían a trabajar a las minas. Catavi, siglo XX, con Huanuni eran de Patiño. Machacamarca, San José, Colquiri, por ejemplo, eran de Hochschild. ¿No? Bueno, no había propiedad de Aramayo, excepto Caracoles. Pero esa intensidad del trabajo minero dejó una huella profunda en Oruro. Oruro se caracterizó por tener, por ejemplo, en ese tiempo los mejores hoteles. Fue la primera ciudad que tenían teléfonos automáticos, la primera ciudad que tuvo alcantarillado y asfaltado sus calles, ¿no? Pero, bueno, eso era producto de una economía pujante, pero una economía que era extractiva, o sea, sacaba nuestros recursos y se llevaba afuera. Y en Oruro quedaba solamente lo que podía dar buen nivel de vida a los técnicos y a los profesionales que venían para esas empresas. Y, Guillermo, ¿y en qué circunstancias vas a trabajar en la mina Matilde? Es lo que nos ocurre a todos, ¿no? Que tenemos que vivir donde hay trabajo, donde hay una fuente de trabajo. Yo me casé muy joven, antes de cumplir 20 años, pero aparte de eso yo fui militante de un partido político que también era blanco de las represiones. Y cuando yo estoy terminando el colegio, está empezando la época de las dictaduras en Bolivia. Egreso en 1964 del Colegio Bolívar en Oruro. Ese año Paz Extensoro es derrocado por una protesta general de todo el pueblo boliviano. Primero por una movilización general del pueblo boliviano y Paz Extensoro, para evitar que las protestas continúen, por ejemplo, clausura el año escolar, para que no hayan protestas ni del magisterio ni de los estudiantes, porque nosotros estábamos ya en la calle. Pero eso avivó más bien nuestra protesta contra la clausura del año escolar. Asesinaron a varios estudiantes, uno de mi colegio, y por eso ese año la promoción tuvo el nombre de ese mi compañero, Luis Marcos de la Barra. Y la protesta general del pueblo boliviano contra el MNR avivó, digamos así, el deseo de gobernar de Barrientos, pero era un programa elaborado por el gobierno de los Estados Unidos para evitar que la caída de Paz Extensoro signifique una caída de un gobierno pro-norteamericano con otro gobierno más boliviano, más nacionalista. Y por eso es que el vicepresidente de Paz Extensoro, el general Barrientos, se monta, digamos así, sobre la protesta general y ejecuta el golpe de Estado. Y el 4 de noviembre del 64 empieza un periodo de 18 años de dictaduras militares, ¿no? En medio de eso, llega un momento en que yo ya tenía familia y necesitaba trabajar. Además que la represión se estaba dirigiendo no solamente contra mí, sino contra la familia entera, ¿no? Mis hermanos han sido detenidos, perseguidos. Dejé Matilde un poco escapando de la represión,
pero también buscando una fuente de trabajo. Y llegué a Mina Matilde en 1969. Entré a trabajar el 22 de abril, eso es inolvidable para mí, y el 27 de abril se produce la muerte de Barrientos, aún no esclarecida. En el accidente. El accidente que tuvo en su helicóptero en Arque. Sí. Bueno, le sucedió el doctor Luis Adolfo Siles Salinas, que era su vicepresidente, pero fue un periodo intrascendente. Duró muy poco, de abril a septiembre, ¿no? 5 meses. En septiembre, por mandato institucional de las Fuerzas Armadas, es el general Obando que asume la presidencia. Pero es una característica en nuestro país, ¿no? Que han sido algunos militares patriotas los que han abierto espacios demasiado especiales, democráticos y nacionalistas en nuestro país, ¿no? Haciendo un breve paréntesis, por ejemplo, cuando yo estuve preso y confinado en Puerto Rico, los militares me sometieron no a un interrogatorio, ¿no? Porque no había presión de ninguna clase, sino que era una conversación con ellos. Y yo les describí lo que era la oficina de un sindicato minero. Porque uno de los sargentos preguntó y dijo, ¿por qué los mineros dicen que hay que matar militares? Yo le dije que no, que nunca las radios mineras dijeron eso. Más bien en las oficinas de los sindicatos teníamos una colección de fotografías de militares, ¿no? Empezando con Bolívar y Sucre, ¿no? Continuando con Buch, Villarroel, el general Obando, el general Torres. Esas fotografías estaban en las oficinas de los sindicatos, porque esos tomaron medidas que estaban encaminadas al desarrollo de nuestro país. Primero la independencia, ¿no? Con Bolívar y Sucre. Pero luego, ya en el siglo pasado, Buch, por ejemplo, con la Ley General del Trabajo, con la Constitución Social, ¿no es cierto? Y con el deseo de alinear la producción minera en beneficio de los bolivianos para que las divisas generadas por la venta de los minerales sean depositadas en el Banco Central. La posibilidad de que ese decreto sea firmado por Buch provocó su muerte, porque ese decreto quedó en el escritorio de Buch y al día siguiente dan la noticia de que se ha suicidado, ¿no? Y lo mismo Villarroel. Villarroel pretendió de que el 50% de las divisas generadas por la venta de nuestros minerales sean depositadas en el Banco Central. Y no solo eso, sino que Villarroel apoyó a los trabajadores para organizar la Federación de Mineros en 1944 y apoyó a los indígenas para eliminar el pongueaje con el Congreso Indigenal del 45, ¿no? Y eso fue tuvo la consecuencia de su colgamiento el 21 de julio del 46. Pero mucho más tarde tendremos a Obando y a Torres, ¿no es cierto?, en una seguidilla, digamos así, del 69 hasta agosto del 71. Ellos, por ejemplo, asumieron también medidas progresistas y de un alto contenido nacional en las medidas económicas y políticas. Tanto Obando como Torres, por ejemplo, estuvieron en la nacionalización del petróleo, estuvieron en la nacionalización de Mina Matilde. Mina Bolívar fue reincorporada a la economía de Comibol. Se rompió el contrato firmado por Barrientos con una empresa norteamericana para explotar las colas y desmontes de Catavi, con International Mining and Processing Company, era la IMPC. Pero después expulsaron al Cuerpo de Paz, ¿no? Una serie de medidas de ese tipo encaminadas a lograr nuestra independencia económica y la liberación política.
Entonces han sido militares que normalmente fueron reconocidos por el pueblo boliviano. ¿Y cómo es que incursionas en la actividad sindical? En 1971 se produce el golpe de Banzer. El 1 de mayo de ese año, Mina Matilde es revertida al Estado boliviano. El contrato de alquiler fue firmado también por Barrientos, con una empresa norteamericana, una de sus transnacionales, la Phillips Brothers, ¿no? Y se crea la empresa, la Mina Matilde Corporation. Y bueno, era y sigue siendo un gran yacimiento de zinc, porque pese a que ha sido cerrado el 86, el 85, el 86, con el 21060, en el sistema cooperativo sigue produciendo y genera un gran movimiento económico ahí en la orilla del lago Titicaca, en el norte de La Paz, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sido revertida al Estado boliviano provocó la ocupación militar de Matilde. El 30 de abril la Fuerza Naval ocupó el campamento, pero no se produce ninguna protesta entre los trabajadores y las familias de los trabajadores. Más bien provocó muestras de compañerismo y de solidaridad con la tropa. Fueron invitados a tomar desayuno en las casas del campamento y un apoyo total a la medida. Sin embargo, de que nosotros, por ejemplo, vivíamos en unas condiciones muy especiales. Éramos, por ejemplo, los trabajadores con el más alto nivel salarial en ese momento en el país. No había pulpería congelada, pulpería barata, pero sí sueldos elevados. Era el mejor campamento, con las mejores viviendas. En la pulpería, era la única pulpería seguramente que para los trabajadores tenían papel higiénico y viruta y cera para ilustrar los pisos, que no había en ningún campamento minero, porque las viviendas eran realmente precarias. Entonces, el general Torres captó la simpatía de los trabajadores de Matilde. Y los trabajadores de Matilde esa vez éramos bastante jóvenes. La empresa, la Mina Matilde Corporation, despega el año 68 con trabajos de preparación en la mina. Era una empresa, un yacimiento de propiedad de Hochschild. Se decía, por ejemplo, que Hochschild tenía afecto con el yacimiento por la gran riqueza de zinc, plomo y plata, y le puso el nombre de Matilde, que dice era el nombre de su esposa, ¿no? Que no hemos comprobado eso. Pero Matilde fue paralizada en el gobierno del MNR, y el año 56, 1956, cuando cierran Pulacayo, muchos trabajadores de Pulacayo, no muchos, sino un grupo de compañeros de Pulacayo, fueron transferidos a Mina Matilde, porque las dos empresas eran de Hochschild antes de la nacionalización. Fueron trasladados allá para hacer un mantenimiento de los equipos que habían, del yacimiento, habían campamentos, habían varias cosas. Entonces, había gente de la época de Hochschild trabajando en Mina Matilde. Y cuando es alquilado el yacimiento a la Phillips Brothers, ellos han montado una empresa minera con unas instalaciones en ese momento de tecnología de punta. Por ejemplo, instalaron un ingenio para el tratamiento de la concentración del zinc y del plomo, ¿no? Donde trabajábamos 12 hombres desde el momento en que la carga de la mina sale para echar a la parrilla hasta el último lugar donde el plomo está saliendo por una cañería y el zinc por otra cañería. Trabajábamos 12 hombres y tratábamos 1.200 toneladas por día. O sea, eran 50 toneladas por hora. En ese momento, por ejemplo, en Colquiri, el ingenio trabajaba
para 1100 toneladas, menos 100 toneladas que Matilde, con 100 hombres por punta. Y el ingenio de Matilde trabajaba con 12 hombres por punta. O sea que era realmente una tecnología demasiado avanzada. Es la primera vez que se empieza a utilizar, por ejemplo, el relleno hidráulico. O sea que las colas que salen del ingenio, el mineral está saliendo por una cañería y las colas están yendo, la arena de colas está yendo al dique, pero del dique eran bombeadas a una planta de donde era bombeado a los parajes en la mina donde habíamos sacado mineral. O sea, los huecos de la mina estaban siendo rellenados con las colas, ¿no? Era también la primera vez que se estaba haciendo eso en Bolivia. Esas cosas son las primeras de Mina Matilde, te digo, ¿no? Y pese a eso, pese a esas condiciones de vida y trabajo que teníamos, no mostrábamos tampoco descontento con que nos van a rebajar el salario, que el Estado es malo, que patara, no había nada de eso, sino que éramos jóvenes, porque los gringos, al empezar el trabajo, contrataban personal con ciertas condiciones. Primero, que sean jóvenes, solteros y sin hijos, ¿no? Entonces, la empresa no tenía la obligación, por ejemplo, de tener escuela. Claro. No tenía obligación de tener la atención de mujeres y niños en el hospital. Todo eso estaba en construcción. Mientras tanto, teníamos que ser muy jóvenes los que estábamos trabajando. Pero, claro, éramos jóvenes sin tradición minera tampoco, ¿no? Yo me acuerdo que ver a mis compañeros el consumo de la coca, por ejemplo, en la zona quechua dicen pichar. Sí. En la zona aymara mis compañeros decían pancar. Vamos a pancar, es la hora de la panca, ¿no? Era la coca, pero no era con el cigarrillo sucrense negro, ni con el coyuna, que era la tradición en las otras minas, sino era más bien con colorado o con LM, ¿no? Y muchos no mascaban coca, mascaban chiclets, ¿no? Era una nueva generación con nuevas condiciones de vida, ¿no? Pero habían compañeros, los que fueron de Pulacayo, por ejemplo, y algunos que se quedaron de antes, que transmitieron las tradiciones antiguas y ellos tenían también esas costumbres, ¿no? ¿Y ahí es donde surge tu liderazgo por el sindicalismo? Sí, te digo, porque cuando se produce el golpe contra el general Torres, el sindicato convoca asamblea. Y en la asamblea se decide ir a La Paz para defender el proceso del general Torres. Y fuimos, ¿no? Teníamos unos buses bastante largos, hasta de 96 asientos. Y nos desplazamos a La Paz, participamos en la resistencia al golpe. Estuvimos, mis compañeros del sindicato toma una casa donde comercializaban armas de caza en La Paz. Participamos en la toma de la Intendencia Militar del Ejército y participamos en la batalla de la Icacota también contra el ejército, ¿no? Bueno, cuando el ejército toma la Icacota, después del ataque de la aviación, nos retiramos y nuestros buses estaban guardados en el patio de la fábrica Said, ¿no? Con un convenio con los compañeros, con el sindicato fabril de la SAID. Entonces, en la noche del 21 de agosto, después de la marcha, la concentración que lo proclamó Avance, que llegó de Santa Cruz, después de eso nosotros viajamos en la noche y volvimos a Matilde. Y en Matilde se realiza una asamblea donde, bueno, declaramos duelo nacional en contra de lo que estaba pretendiendo el gobierno, que era fiesta nacional. Y en la asamblea los compañeros decidieron reemplazar a los dirigentes del sindicato que no viajaron a La Paz. Y en el momento de reemplazar a los que no fueron, me eligieron a mí para ocupar uno de esos lugares, ¿no? Es la primera vez que me eligen dirigente sindical en la asamblea. Y esa gestión dura desde el 22 de agosto seguramente hasta el 21 de diciembre, que se mantiene la costumbre de
reemplazar o elegir nuevos sindicatos, Ya. porque es Día del Minero, ¿no? Esa vez fue la primera gestión que yo ocupé de la dirección sindical. Muchos años después, el 76, con la familia teníamos la costumbre de que sacar vacación a fin de año para viajar a Oruro y pasar las fiestas de fin de año con las familias. Ya. Y el fin de año del 75 sacamos vacación y nos fuimos a Oruro. Pero el 21 de julio, 21 de diciembre, mis compañeros en asamblea eligieron un nuevo sindicato y ahí también me habían elegido en una de las carteras del sindicato. En ese momento, por ejemplo, yo era ya jefe de punta en la mina, pero aún así mis compañeros me eligieron y me eligieron en ausencia. Entonces, cuando vuelvo a la empresa en enero del 76, los compañeros, el que era secretario general y secretario de Relaciones, vienen a mi sección un día y primero me piden permiso para hacer asamblea, ¿no? Bueno, yo les doy permiso y segundo me entregan una carta. Y era una carta donde me decían que yo también era parte del sindicato y cuándo me voy a reincorporar al sindicato, ¿no? Tardamos en la casa a definir que yo me incorpore al sindicato porque tuvimos ya la experiencia de la represión antes de que yo vaya a Matilde, ¿no? Yo pasé varios momentos de preso y ver el allanamiento de la casa de mi mamá, de mis suegros, ¿no? Entonces, con mi esposa conversábamos y decíamos, en este momento asumir la responsabilidad de la dirección sindical realmente corre todos esos riesgos, ¿no? Y en marzo recién me reincorporé al sindicato, que tampoco era una cosa para eludir en ese momento. Claro. Entonces, fue la segunda vez que estuve en el sindicato, en marzo, pero en abril sale la convocatoria al Congreso de Coro-Coro, ¿no? Es un congreso que se realiza medio en la legalidad y medio en la clandestinidad. Es el momento también que llegan a Matilde camaradas de mi partido y yo me había separado también de mi partido antes de ir a Matilde. Y bueno, volví al partido, asumí el sindicato, asistimos al congreso de Coro-Coro y en ese congreso me eligen en la Federación de Mineros, ¿no? El momento que dieron mi nombre y se estaba yendo al voto, yo, imposible que me levante para festejar cosas, sino que me agaché y pensé y ya suponía yo que hasta la familia iba a disgregarse porque era una gran responsabilidad frente a un gobierno muy duro, ¿no? Y fue así que termina el Congreso de Coro-Coro, más o menos el 7, el 8 de mayo, desde el 1 hasta el 8 de mayo. Volvemos a Matilde, tengo que acomodar mis cosas para incorporarme a la Federación de Mineros, pero el 5 o el 6 de junio es asesinado el general Torres en Buenos Aires. Ese asesinato provoca un gran malestar en el país, una protesta general en el país, porque fue asesinado por la CIA, ¿no? Su cadáver fue encontrado 2 días después de muerto en un puente fuera de Buenos Aires y con un balazo en la cabeza. Las noticias que llegaron, la prensa era controlada por el gobierno, era que entregaron el cadáver a la familia con la condición de que lleven el cadáver a enterrar en México, no lleven a Bolivia. Y además con un sarcófago sellado, que no tenía que ser abierto, ¿no? Y de todas maneras eso provocó una gran protesta, sumado a que las conclusiones del Congreso fueron entregadas al gobierno. Y el punto principal era el aumento de sueldos y salarios, la recuperación del poder adquisitivo de nuestros salarios a 1971. O sea,
cómo era nuestro salario en 1971, cómo era su valor adquisitivo, qué cosas podíamos comprar con lo que ganábamos el 71, claro. que esa capacidad le devuelvan a nuestro salario el 76. Y bueno, la respuesta del gobierno fue la ocupación militar de las minas. Fue la ocupación de la Federación de Mineros en La Paz. Apresaron a muchos compañeros y yo tuve la suerte de que la noche que iban a allanar o iban a ocupar el campamento de Matilde, uno de los ingenieros fue a la casa y dijo: Guillermo, tienes que irte porque esta noche entra el ejército y tú eres el primero que van a agarrar. Claro. A mí ya me quitaron hasta mi movilidad, ¿no? Era el superintendente de mantenimiento, un buen compañero. Y bueno, yo tuve ya que ir a dormir a otro lado y se llevaron a 8 compañeros presos, ¿no? Entraron los agentes civiles. El campamento fue ocupado por la Fuerza Naval, pero los civiles llegaron en movilidades y ahí ya empezaron los maltratos, las torturas y se llevaron a 8 compañeros. Entonces, yo estaba un mes de dirigente sindical elegido en la Federación de Mineros, pero ese día tenía que empezar la vida clandestina. Y salí de Matilde clandestinamente ya con 3 compañeros que designó el sindicato para que me acompañen a La Paz, ¿no? ¿Y hacia dónde fuiste a la clandestinidad? Hacia La Paz. Teníamos que salir de Matilde hacia La Paz. Salimos caminando, escondiéndonos de los vehículos que vengan en uno o en otro lado. Pueblito, llegué donde me rasuré mi barba, en el río ahí, la barba, el bigote. Llegamos a Chacachi y llegamos a La Paz. Y la Federación de Mineros tenía dirigentes ya clandestinos en ese momento. Creo que ha sido un privilegio también que la historia me otorgó a mí, porque empiezo a ser dirigente de la Federación de Mineros junto con compañeros destacadísimos del movimiento sindical minero, ¿no? Estaba Gilberto Bernal, secretario general del siglo XX, y ya hasta el Congreso, y de ahí secretario de Hacienda de la Federación de Mineros. Era el principal, el más alto. Claro, Justiniano Ninavia, que fue hasta ese momento también secretario general del sindicato de Huanuni, ¿no? Y estaba como secretario de conflictos, el segundo. Guillermo Carrasco, secretario general de Colquiri, ¿no? Entonces también de secretario de conflictos de la Federación de Mineros. Walter Zuleta, secretario general de la Unificada de los Metalúrgicos de Potosí. Silvestre Mendoza, secretario general de Corocoro. Y yo era secretario de actas de mi sindicato, ¿no? Pero bueno, tuve que compartir con ellos toda la experiencia que tenían, ¿no? Y realmente fue una escuela de alto nivel para mí, ¿no? Y desarrollamos nuestra actividad hasta la huelga de hambre de las 4 mujeres. Fue la Federación de Mineros que coordinó mucho de ese movimiento de las 4 mujeres. Para derrocar a Banzer. No lo derrocamos, pero logramos que firme el decreto de amnistía general e restricta. Y convoque a elecciones. Claro. Era los primeros días de diciembre del 77. Y recibimos la comunicación de la compañera Domitila Chungara, y dice Guillermo que me llamó para una reunión. Entonces yo fui. La Federación de Mineros, como tenía a Gilberto Bernal, a Justiniano Ninavia, que eran cuadros conocidos, ¿no? Ellos me dieron la responsabilidad a mí para que yo sea el cuadro abierto, el que asista a reuniones, porque no era conocido. Y era joven, no cumplí 30 años todavía, ¿no? Entonces me reuní con Domitila en la Casa de los Oblatos en La Paz. Y me dijo: Guillermo, tienes que ir mañana al Congreso de la Asamblea de Derechos Humanos. Se estaba realizando la Asamblea de Derechos Humanos Nacional.
porque hay algunos compañeros que son del sector de las cooperativas que han dicho que los 5 votos a los que tiene derecho la Federación de Mineros los asuman ellos porque tenemos compatibilidad de trabajo, que nuestros trabajos son parecidos, ¿no? Pero políticamente no somos iguales. Entonces la Federación tiene que estar ahí. Y bueno, quedamos con el padre Tumiri, que era de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, para que me recoja de un parque en La Paz a 1 hora. Esa mañana ya me recoge el padre Tumiri en un jeepcito. Bajábamos por la avenida 6 de agosto de La Paz hacia Isabel la Católica, donde había una propiedad de la Iglesia Católica, el Loreto se llama. Yeah. Y en esa bajada por esa avenida, primero nos encontramos con un cura muy importante en la historia de los mineros, especialmente del siglo XX, el padre Gregorio Iriarte. Gregorio, sí. Y hace parar el carro, el jeep del padre Tumiri, y le dice que la policía está a punto de tomar el Congreso. Y a mí me dice, Guillermo, sería bien que no vayas. Claro. Y yo le digo, bueno, tengo el mandato de ir y voy a ir, ¿no? Porque, bueno, pero después hay unas monjitas también donde estaba la madre Carolina de Oruro, Carolina Ortega, una monja norteamericana, que fue una activista importante en la Asamblea de Derechos Humanos en Oruro. También me pidió no ir y no, bueno, ya estábamos cerca. Llegamos a la Isabel la Católica y el padre Tumiri, sin frenar el jeep, tocando bocina, porque había una montonera de gente. Y yo pensé que eran congresistas que estaban para entrar al Congreso, pero habían sido agentes de policía civiles. Entonces el carro, abrieron campo y el carro entró dando tumbos. Entramos hasta el patio. Pero para entrar a la sede del Congreso estaban 2 fotógrafos de la policía. Bueno, igual, entramos y de verdad yo los vi a los compañeros con sus maletines en la mano, a punto de abandonar el local porque era esa presión de la policía que estaba en la puerta. Entonces, no me conocían a mí, pero la que me conocía era Domitila. Y yo oigo su voz fuerte de Domitila y dice, ahí está la Federación de Mineros, ha llegado. Y todos buscaban la Federación de Mineros, pero Domitila viene y me abraza. Entonces, recién se dieron cuenta de que yo era de la Federación de Mineros. Les pedí que se queden, que tomemos asiento y que empecemos a discutir. Y empezó el Congreso de la Asamblea de Derechos Humanos. A las 6 de la tarde se fueron todos al cine Tesla, donde iban a posesionar la nueva mesa directiva. El presidente de la Asamblea estaba el doctor Siles Salinas y el padre Tumiri, padre Julio Tumiri. Y a mí me llevaron nuevamente al parque de donde me recogieron en la mañana, ¿no? Así fue, por ejemplo, eso en los primeros días de diciembre. Pero nosotros, los de la Federación de Mineros, desde la clandestinidad, desde el mes de septiembre lanzamos una convocatoria pública para todos los trabajadores mineros del país a un paro nacional para el 21 de diciembre, por el Día del Minero. O sea, en septiembre, a octubre, a noviembre, a diciembre. 3 meses antes hemos lanzado el paro. Porque sabíamos que era difícil hacer llegar nuestros papeles, esa vez no había, no había fotocopiadora, no había celular, era difícil. ¿No? Había que llevar los papelitos hechos en multigraph. Entonces, habían muchas dificultades, pero contábamos con el apoyo de los comités interfacultativos de La Paz de la Universidad y de Cochabamba. Sí. Como estaba prohibido tener organizaciones, no podía haber ni centros de estudiantes, ni los cursos de la universidad podían tener su presidente, era prohibido. Pero los jóvenes se organizaron en comités interfacultativos. ¿No? Y a nivel fabril también empezaron a funcionar algunos comités de base sindicales. La fábrica Manaco de Cochabamba, por ejemplo, jugó un gran papel en ese tiempo. Entonces recibimos el apoyo de la fábrica Manaco de Cochabamba, que salió en marcha en Cochabamba, y dice, apoyamos el paro del 21 de diciembre de los mineros.
Y los comités interfacultativos de La Paz y de Cochabamba igual, salieron en marchas apoyando el paro que va a haber el 21 de diciembre. Eso hizo que los mineros sepan que la federación los está convocando a hacer paro. Claro. Y el gobierno movilizó todo lo que podía para evitar ese paro. Pero el día 20 en la noche, el 20 de diciembre en la noche, el gobierno decreta asueto general para los trabajadores mineros. Y el 21 se produjo el paro, pero con características muy especiales. En siglo XX, por ejemplo, voltearon a los coordinadores y organizaron los comités de base. En Huanuni también, lo mismo. En Colquiri, la medida fue interesante porque en la asamblea decidieron manifestar al gobierno que ese día no les paguen, porque para nosotros no es asueto, estamos cumpliendo el paro convocado por la federación. Entonces, esa resolución que se tomó en varias minas, ¿cierto? Primero, la Asamblea de Derechos Humanos, el 5, el 7 de diciembre, el paro del 21 y el 28 empieza la huelga de hambre. O sea que era un ascenso en la resistencia del pueblo hacia la dictadura de Banzer. Y el 28 se inicia el paro, la huelga de hambre. La huelga de hambre, que se masifica en el país. En el arzobispado de La Paz, ¿no? Ha sido un movimiento realmente increíble, porque después de Año Nuevo empieza a funcionar un nuevo equipo, un nuevo grupo de gente en el periódico Presencia. Ahí está Domitila, ahí está el padre Luis Espinal, el padre Javier Albó, sí. El padre Pastor Montero, que era salesiano de acá de Cochabamba, sí. ¿no? Y estaba Domitila en ese grupo. Entonces fue un grupo interesante. Habían grupos que en varias oficinas de las Naciones Unidas, en varias iglesias, o sea que del exterior llegaban noticias de que en algunas embajadas bolivianas fueron tomadas por bolivianos exilados, donde se instalaron huelgas de hambre, y en otros lugares también de solidaridad. En Bolivia han habido 3.500 huelguistas de hambre, ¿no? Entonces el gobierno empezó a reprimir, a tomar, por ejemplo, desalojaron Presencia, lo agredieron a don Huáscar Cajías, que era el director del periódico, y sin embargo la huelga tendía a crecer más y las protestas eran mayores. Entonces el gobierno de Banzer acepta dialogar con la Asamblea de Derechos Humanos, negociar cómo se puede levantar la huelga. ¿Cuál era el problema? Había una presión también norteamericana respecto a los gobiernos dictatoriales de América Latina. No era solo Bolivia con dictadura militar. Estaba el Perú, estaba el Brasil, estaba el Uruguay, estaba el Paraguay, estaba la Argentina. ¿No? Estaba Chile con Pinochet. Sí. Entonces, en Estados Unidos ganó las elecciones Carter. Y Carter empezó una campaña de derechos humanos. Entonces había una presión de esa clase. Para responder a Carter, el gobierno de Banzer convoca elecciones. Y al convocar elecciones, saca una lista, publica una lista de bolivianos en el exilio y dice, pueden volver todos menos estos. Entonces era una lista larga de que no pueden volver a Bolivia. Pero en esa lista inclusive habían niños de 5, de 6 años. ¿No? Entonces, bueno, eso produjo la gran protesta y ese fue el motivo en realidad, la última gota de agua que colmó el vaso para que la gente explote y se inicie la huelga de hambre. Entonces la huelga de hambre plantea 4 puntos, ¿no? Amnistía general e irrestricta, retorno al trabajo de todos los despedidos por causas políticos sindicales, vigencia sindical y retiro de las tropas del ejército, de las minas, ¿cierto? Entonces, el cardenal era un alemán, no sé si era Maure, creo que apellidaba el cardenal. Él hizo una sugerencia de que, bueno, que se levante la huelga de hambre, pero se dicta amnistía para todos los que no tienen cuentas pendientes con la justicia, ¿no? Eso lo discutimos en la Asamblea de Derechos Humanos
discutí con el doctor Siles Salinas, que él estuvo de acuerdo con eso, y yo le dije que no, que estaba en vigencia la Ley de Seguridad del Estado. Y para la Ley de Seguridad del Estado, convocar a Asamblea General de Trabajadores era delito. Entonces, todos los dirigentes presos debían seguir presos porque habían infringido la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, no estamos de acuerdo. Las discusiones se realizaron en el Colegio San Calixto de La Paz, entre el doctor Rojas Tardío, que era presidente de la Caja Nacional de Seguridad Social, Jorge Rojas en representación de Banzer, sí. y por la Asamblea de Derechos Humanos, el doctor Siles Salinas, con el padre Tumiri. Pero ellos discutían en un aula, en el San Calixto, y ahí había al lado una capilla, y yo estaba en la capilla. Y a medida que discutían ellos, llegaban a un acuerdo, el padre Tumiri venía y decía: Guillermo, ¿cómo es esto? Padre, sí, está bien, pero este puntito, pucha, decía el padre, estos nos engañan, hasta resolvemos una cosa y redactan diferente. ¿No? Bueno, pero en ese mismo día se terminó de redactar y les dijimos, de los 4 puntos, estos 2 los primeros son los importantes. Estos 2, aunque sea no. Amnistía general y estricta y retorno al trabajo de todos los retirados. Esto de vigencia sindical y retiro de las tropas lo vamos a pelear después. Después, ¿no? Claro. Entonces, aceptó el gobierno y el padre Tumiri me dijo: Guillermo, firma, por favor. No, pues padre, yo soy clandestino, ¿cómo voy a firmar? Y debía firmar, bueno, pero no se produjo eso. Los compañeros que estaban en huelga de hambre fueron informados del documento, pero dijeron no vamos a suspender, que venga la Federación de Mineros a explicarnos. Nos tuvimos que estar con todos los huelguistas en La Paz explicándoles y levantaron la huelga y hubo una gran concentración de huelguistas en el Colegio San Calixto, ¿no? Para celebrar realmente una victoria, ¿no? La historia del sindicalismo minero es bastante larga. Incluso tendríamos que hablar de la Marcha por la Vida, hablar del Decreto Supremo 21060, la relocalización de los mineros, el impacto que eso ha tenido en el ámbito del trabajo, de la salud, de la educación, de la vivienda, saliendo de los centros mineros hacia las ciudades. ¿Tú has vivido también toda esa época? Sí. Pero una cosa que hay que destacar, que no puede ser olvidada, porque todos reconocen que el movimiento sindical minero ha tenido un alto nivel de ideologización y politización, ¿no? Pero eso se debe a que ha habido una intelectualidad también estudiosa, investigadora de los problemas sociales y políticos de nuestro país, investigadores económicos para indicarnos, para explicarnos cómo debe ser la economía de nuestro país. Y esos intelectuales eran militantes de los partidos políticos. Y muchos compañeros, muchos de nosotros fuimos militantes de esos partidos políticos. Y si bien de día estábamos en la oficina del sindicato ejerciendo esa función de dirigente sindical, resolviendo los problemas cotidianos de nuestros compañeros, ¿no? En las noches estábamos en contacto con la intelectualidad de nuestros partidos, nutriéndonos de la teoría en el plano político, social y económico. Entonces, en el día se producía el intercambio de esas ideas, la discusión de esos problemas. En la Federación de Mineros, una reunión del comité ejecutivo era con la presencia de don Juan Lechín, por ejemplo, jefe del PRIN. Simón Reyes era más o menos, yo creo que ha sido el segundo o tercer hombre del Partido Comunista. ¿No? Justo Pérez era un alto dirigente del Partido Socialista.
en el tiempo que yo he estado. Cirilo Jiménez ha sido un alto jefe de una fracción del POR. ¿Cierto? Entonces, habían militantes de estos partidos. Yo estaba en contacto también con mis compañeros, con mis camaradas de partido. Entonces eran unos debates elevados que también se replicaban en las bases. Por ejemplo, habían asambleas, mañana va a haber asamblea para tratar el informe de la Federación de Mineros que está llegando, en cualquier distrito minero, pero esa noche anterior se están reuniendo los grupos de los partidos. Y al día siguiente en la asamblea están discutiendo, y la asamblea era la escuela de los trabajadores. ¿No? Eso es lo que no existe ahora. Esa es la victoria que ha conseguido el modelo neoliberal, porque con la relocalización, con el cierre de las minas, los partidos políticos han desaparecido. Claro. Y los intelectuales han sido cooptados por el neoliberalismo. Docentes universitarios que se han convertido después en directores de ONGs, ¿no? O en intelectuales que han asumido, digamos, hasta la defensa del 21060. Intelectuales que antes estaban en el Partido Comunista, en el Partido Obrero Revolucionario, en el Partido Socialista, han estado después defendiendo la privatización, la capitalización, las modificaciones de la Ley General del Trabajo. Y la universidad, ¿no?, en este momento no es ni la caricatura de la universidad que era en ese tiempo. Claro. Por eso no podemos decir qué cuadros destacados hay en el Parlamento, en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, porque la universidad no produce intelectuales, ¿no es cierto? Las discusiones aparentemente políticas no pasan de ser una politiquería barata de insultos y de mentiras, ¿no? Pero no se tocan los problemas centrales. ¿Cómo está la economía del país y cómo puede avanzar? ¿Qué hacemos con la minería? ¿Hasta cuándo la tierra va a seguir siendo mercancía? ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros productos importados en fruta y verdura? ¿Y cuál es la participación de los mineros para enfrentar lo de la minería? ¿Cómo vamos a enfrentar de manera correcta el tema de las cooperativas en la producción del oro? ¿Cómo vamos a hacer con la ganadería y tantas cosas en las que debe participar el sindicato, el pueblo, a través de sus organizaciones? Y no es así ahora. Las organizaciones sindicales, llamadas ahora y organizaciones sociales, se preocupan de resolver los problemas personales de los que han asumido ese papel. ¿Por qué? Porque no existe una universidad que genere investigación, que genere propuestas teóricas. Guillermo, ya casi hemos llegado a la hora de la conversación. Qué bacana, Pero pena. Quedan temas pendientes como tu trabajo de rector en la Universidad Nacional del Siglo XX, la gerencia de la empresa minera de Huanuni, también tu participación como ministro de Minería, temas que serían también de urgente conversación. Te propongo que podamos hacer un segundo programa. Claro que sí. Si fuera posible. Claro que sí. Yo te agradezco por darme este privilegio de poder contar así a los compañeros, a la gente que escuche. Ojalá surta algún efecto, ¿no? Estamos viviendo un momento muy deprimente, te digo, porque no se vislumbra en el horizonte la posibilidad de que por lo menos se retome la discusión en el plano objetivo de verdad político, de verdad para resolver los problemas nacionales. Bueno, Guillermo, agradecerte por aceptar una segunda parte de la entrevista en Memorias que Perduran. Entre tanto, tu despedida del público que verá el programa. Voy a ser privilegiado si hay un segundo programa. Les agradezco infinitamente haber escuchado lo que he hablado, aunque no ha sido, digamos, metódicamente elaborado. Gracias. Bueno, Guillermo, el agradecido soy yo de haber logrado tu participación en el programa Memorias que Perduran.
para recoger una buena parte del movimiento sindical minero que tú nos has contado paso a paso, aunque diríamos hay muchísimo que hablar sobre el tema minero, sobre los sindicatos en las minas, sobre los partidos políticos también en las minas y la participación de los mineros en procesos revolucionarios que el país ha tenido a lo largo de estas 3 últimas décadas. Guillermo nos ha contado que nació en Colquiri, pero que al mes se fue a vivir a Oruro, y en Oruro pasó la infancia, la adolescencia, también estuvo en la universidad, y ya luego se incorporó a trabajar en el distrito minero de Matilde, que es ahí donde precisamente surge su liderazgo para incorporarse en el sindicalismo minero. Participa en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, sigue el acontecimiento del país, de los mineros, de la lucha sindical, la lucha política que se da en el país. Ya decía que como hemos quedado como trunco en la conversación, pero estaremos en un segundo programa para dar continuidad a esta charla que a mí me parece importante recuperar de personas que han sido protagonistas de todo ese movimiento. Yo soy docente en la Universidad Mayor de San Simón y cuando pregunto ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, el 9 de abril? Los estudiantes no saben nada. Pregunto sobre el Inti Peredo, la guerrilla del Che Guevara, no saben nada. Y claro, pregunto, ¿cuándo han nacido? El año 2000. Como que la historia del país no está reflejada también en los jóvenes estudiantes que ahora tienen otras alternativas de formación académica e incluso formación política. Estaremos de vuelta con Guillermo D'Alense en el próximo programa. Amigos, hasta pronto. Han sido muy gentiles.